Bueno, si ustedes prestan atención, el punto 1 del trabajo de uniones químicas habla sobre los distintos tipos de enlaces. Enlace iónico, enlace covalente, no está enlace metálico, se los voy a dejar a ustedes como para que busquen y estudien sobre enlace metálico, no es que no nos interese, ¿bien? Habla sobre polaridad de enlaces covalentes y regla del octeto. Voy a desarrollar un poquitito esos temas antes de ir específicamente a realizar algún ejercicio con los modelos que utilizamos. Durante gran parte de la historia de la naturaleza de la materia, ha habido distintos interrogantes. Por ejemplo, los interrogantes que fueron el origen de la teoría atómica eran ¿de qué está compuesta la materia? ¿Sí? Remontado a la época de los griegos, que es una explicación que duró más de 1000 años, a explicaciones posteriores con Dalton, que empezó a hablar que había pequeñas muy partículas, que retomó parte de alguna de las teorías de un sector minúsculo de los filósofos griegos, y se empezó a convalidar esa teoría, que es la teoría atómica de Dalton, que es la teoría central con la cual utilizamos los modelos de hoy día. Más allá de todo lo que se evolucionó después, de cómo están compuestos los átomos. Pero sí, digamos, hay un acuerdo en que esas pequeñas partículas que constituyen la materia tienen una identidad determinada y hoy las denominamos átomos. También se empezó a conocer que la materia, además está formada por átomos, había distintas combinaciones de estos átomos formando compuestos. Entonces la pregunta era, ¿cómo es que esos átomos se unen para formar compuestos? Esa fue otra pregunta, o sea, ¿de qué estaba hecha la materia? Y la otra, una vez que dijimos, bueno, hubo un acuerdo, digamos, no fue un acuerdo instantáneo, fue un acuerdo de debate de 50 años por lo menos, acordamos que está conformada por átomos, la pregunta que siguió es, bueno, ¿cómo están unidos esos átomos que forman la materia, que forman esos compuestos? Había distintas clases de materia, ¿está bien? Entonces, bueno, en esas distintas clases de materia, las preguntas eran de decir, bueno, ¿cómo están formados? A ver, ¿cómo están unidos? Entonces, se constituyeron distintos tipos de explicaciones. Ya había, digamos, ideas sobre la naturaleza de distintos átomos. Había átomos que pertenecían a especies químicas que se denominan metales, otras a no metales, otras a gases inertes, ¿bien? Hubo distintas formas de poder pensar, digamos, la organización de la materia. Entonces, para la forma en cómo se ocurre la unión, lo primero que hubo es una propuesta que fue consensuada, mayoritariamente trabajada por Lewis, que decía que cuando los átomos formaban uniones, esas uniones químicas ocurrían a partir de los electrones del último nivel, lo que se llama la CEE, que es la capa electrónica externa que aparece en los libros, que esos son los electrones que participan de las uniones químicas. No los electrones interiores, sino los que están en la parte exterior de los átomos. Esto es lo que se llama la química convencional, porque también tenemos la química nuclear, donde en esas reacciones químicas están involucrados los núcleos de los átomos. Pero normalmente en todas las reacciones químicas comunes, que se llama química convencional, los que están involucrados en las reacciones químicas son los electrones del último nivel de cada uno de los átomos. Y la pregunta es, bueno, esos electrones, ¿cómo es que se unen? Erika, tenés prendido el micrófono, por favor, fíjate que hay un poquito de ruido. Perdón. No hay problema, solamente te decía. ¿Cómo es que, decía, esos electrones son parte de las uniones químicas? Bueno, ustedes cuando vimos la parte de tabla periódica, vieron que había algunas propiedades de los átomos, que eran como radioatómico, electronegatividad, energía de ionización, que están relacionados con qué cosas eso, con el núcleo de los átomos y los electrones de los átomos. Hay unas interacciones energéticas que determinan el tamaño de los átomos, dependiendo, por ejemplo, de qué, de la cantidad de protones y electrones, de la cantidad de niveles energéticos.
Entonces, nuestro modelo, cuanto mayor cantidad de niveles energéticos hay, los átomos van creciendo. Y esos electrones que están en el último nivel, la pregunta es, ¿quién los atrae? Los atrae el núcleo del átomo. Y los núcleos de los átomos pueden atraer a sus propios electrones e incluso pueden atraer a electrones de átomos vecinos que se vayan a unir con ellos. Ahí es donde ocurre la fortaleza de los enlaces a veces, estos enlaces que se llaman covalentes, porque los electrones que empiezan a solaparse de un átomo con otro son atraídos por los núcleos de los átomos, de los dos átomos, digamos, que están uniéndose. El núcleo de un átomo lo atrae y el núcleo del otro átomo también lo atrae, ¿bien? Ambos núcleos están atrayendo esos electrones. Entonces acá es donde se define, decir, bueno, ¿y cómo se unen? ¿Cuántos electrones? ¿Qué los comparten? ¿No los comparten? ¿Hay un átomo que se queda con los electrones? ¿Hay otro átomo que se queda sin los electrones? ¿Cómo es esa cuestión cuando ocurre la unión química? ¿Qué pasa? Acá a veces nosotros, yo voy a hacer esta aclaración, tendemos a simplificar las cosas para lograr un entendimiento. Pero a veces estos modelos que simplifican las cosas suelen, espero que no, generar o inducir algunos errores, digamos. Quiero que entiendan que lo que nosotros hacemos en la presentación de estas formas de las uniones químicas es tratar de presentar un modelo simplificado para que empecemos a entenderlo, pero que la situación real es mucho más compleja que estos modelos que empezamos a discutir. ¿Bien? Entonces, la compartición de electrones, o la ganancia o pérdida de electrones que pueda ocurrir cuando dos átomos se solapan para formar compuestos químicos, o entran en contacto, va a depender de lograr una estabilidad energética de cada uno de esos átomos. ¿Y qué significa lograr una estabilidad energética mayor cuando forman un compuesto que cuando están separados? Esa estabilidad energética mayor que logran los átomos la obtienen, y acá viene una simplificación, ¿está bien?, adoptando una configuración electrónica externa similar al gas inerte más próximo que posee. Los gases inertes se fue encontrando que eran gases que no participaban de reacciones químicas. Entonces la pregunta es, ¿por qué los gases inertes no reaccionan? Digamos, ¿por qué están muertos los gases? ¿Por qué son así inertes? Bueno, la respuesta que se da es porque son muy estables desde el punto de vista energético, porque están bien así, por eso no reaccionan, digamos, para formar otra clase de compuestos, porque en esa forma química se encuentran bien. Entonces se empezó a ver, o a decir, o a tener la hipótesis de decir, bueno, entonces a lo mejor el resto de los elementos de la tabla periódica, cuando se combinan, adquieren esas configuraciones electrónicas externas porque también son estables. Entonces se trabajó bastante con esa hipótesis y se fue viendo experimentalmente que sí, que era bastante así la cuestión. Que no se cumple para todos los elementos de la tabla periódica, pero que lo podemos utilizar como una primera aproximación para estudiar las uniones químicas. Eso es lo que aparece mencionado ahí como regla del octeto en la pregunta, digamos, 1, el punto D, creo que es. ¿A qué refiere eso, digamos? Refiere a que los átomos reaccionan para dejar su último nivel externo completo con 8 electrones. Eso se llama regla del octeto. Quiero aclarar la formulación de esta regla. No es que reaccionan para tener 8 electrones en el último nivel, digamos, ¿sí? No es una finalidad. Lo que ocurre en general es que después de las reacciones adquieren esa configuración electrónica externa que es estable, con 8 electrones en el último nivel. Por eso se le denomina regla del octeto, porque se empieza como a comprobar eso. Cuando los gases inertes, cuando los elementos están próximos de otro gas inerte, como por ejemplo el helio, la configuración electrónica que adoptan es la que está próxima al helio, digamos, entonces es con 2 electrones, no con 8. ¿Bien? Digo para hacer esta aclaración. Ana, se están escuchando unos ruidos, ¿podés silenciar el micrófono, por favor? Ay, perdón. No hay problema, no hay problema. Bien, estamos con esta idea general, entonces participan los electrones del último nivel, tienden a adoptar una configuración electrónica externa
similar a la del gas inerte más próximo, que puede ser de 2 electrones si están cerca del helio, o de 8 electrones en general si están cerca de otro gas inerte. Ahora, cuando adoptan esta configuración electrónica externa, pueden ocurrir dos cosas: que la obtengan compartiendo electrones con otros átomos y formando enlaces de tipo covalente, o que esa configuración la obtengan ganando electrones o perdiendo electrones. En esa situación se forman iones, porque hay alguien que ganó electrones, se queda cargado negativamente, se forman aniones, y hay alguien que perdió electrones, queda cargado positivamente, porque los electrones tienen carga negativa, ¿está bien? Pierden, o sea, uno tiene acostumbrado, asociado al que ganar es positivo, digamos, tenemos la mente medio capitalista, que cree que si uno gana es algo positivo, pero en realidad ganan electrones que son negativos, ¿está bien? Dejemos esas cosas de la meritocracia un poco de lado y veamos las cargas que tienen las partículas que se intercambian, ¿sí? Entonces, si ganan electrones, queda cargado negativamente, se forman aniones. Y si pierden electrones, quedan cargados positivamente. Porque lo que no cambia, que identifica, que estaba en la última pregunta de la actividad anterior, es la cantidad de protones que hay en el núcleo. Eso es lo que es propio de cada átomo, la cantidad de protones que hay en el núcleo, que se denomina número atómico. Esa es como la huella digital del átomo, digamos, ¿no? Es lo que nunca cambia dentro de un átomo. Si cambia la cantidad de protones, cambiamos de átomo, dejó de existir ese átomo, pasamos a hablar de otra clase de átomos. Entonces, la pregunta que ahora voy a responder: ¿cuándo se forman uniones de tipo covalente que se comparten electrones y cuándo uniones de tipo iónica? Es cuando las tendencias son similares o contrapuestas. Si las tendencias y las características de los átomos son similares, ¿qué quiere decir? Que ambos tienen, por ejemplo, electronegatividad importante. Eso es una tendencia similar. ¿Qué quiere decir? Tendencia a atraer electrones en un enlace químico. Si los dos tienen eso, entonces, ¿qué ocurre? Terminan compartiéndolos. No termina uno apoderándose y otro perdiendo. A eso me refiero con una tendencia similar, ¿bien? ¿Y cuáles son los que en general tienen esta tendencia de tener una electronegatividad relativamente alta, mayor a 2,1, a 2,2? ¿Sí? Son los que se denominan no metales. Los no metales tienen tendencia, son más electronegativos que los metales y tienen tendencia a ganar electrones. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente simplificación. Cuando combinamos dos no metales, en general el enlace que se forma es de tipo covalente y se comparten electrones. ¿Para qué se comparten electrones? Para adoptar configuraciones electrónicas externas más estables, que en general son similar a la del gas inerte más próximo. Cuando las características de los átomos que se unen son antagónicas, es decir, por ejemplo, tenemos un elemento que tiene tendencia a ganar electrones y otro que tiene tendencia a perder, que es típica del carácter metálico, que es tendencia a ceder electrones. Cuando combinamos dos átomos de ese tipo, lo que ocurre es que uno termina perdiendo electrones y otro termina ganando electrones. ¿Bien? Los metales pierden electrones, forman cationes, y los no metales ganan electrones y forman aniones. La pregunta es, ¿por qué uno puede pensar esto? Bueno, se juntaron, uno ganó, otro perdió, ¿y qué? ¿Se fueron? ¿Se fueron para cada lado porque uno ganó y otro perdió? La respuesta es no, se atraen recontrafuerte, porque se atraen las cargas positivas con negativas. Hay una atracción electrostática, por eso esos enlaces a veces también se llaman electrovalentes o electrostáticos. Sí, aparecen con distintos nombres en los libros, dependiendo de la antigüedad de cada uno. También lo más simple que lo identifico es como unión iónica o enlace iónico, porque se atraen iones. Esa atracción de los iones es una atracción muy fuerte. Es más fuerte cuanto mayores sean las cargas de los iones, ¿no? No es lo mismo carga más 1 con menos 1 que más 2 con menos 2. Hay una atracción mucho más fuerte. Son fuerzas de tipo culómbicas. No sé si, creo que todavía no vieron leyes de Coulomb y eso. Pero bueno, cuanto más grande la carga, la fuerza de atracción es proporcional a la carga. No es nada más que proporcional a eso, pero es una de las cosas que incide. Bueno, entonces, compuestos iónicos, uno gana electrones, otro pierde electrones, se forman iones. Aniones carga negativa, cationes carga positiva. Son fuerzas, uniones químicas muy, pero muy, muy fuertes. ¿Bien? Que quede bien claro eso. Son uniones muy fuertes.
Cuando no hay tendencia de uno a ganar u otro a perder, sino los dos tendencia a ganar, como dijimos al inicio, con dos no metales, lo que se forman son uniones de tipo covalente, donde lo que pasa en las uniones de tipo covalente es que se comparten electrones. Bien, y cuando se comparten esos electrones, se pueden formar enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden compartir distintas clases de electrones. Se pueden compartir un par de electrones, dos pares, hasta tres pares de electrones. Esto quiere decir, ¿qué significa el de compartir, digamos? Que están entre los dos, acá voy a decir algo que es distinto a lo que por ahí creen, que entre los dos comparten esos electrones que están ahí. Pero no voy a decir que cada uno pone un electrón o que cada uno pone dos electrones. No voy a decir eso. Y ya van a ver por qué. Porque vamos a tener una mirada un poco más socialista de la unión química. Que la voy a, en un ratito, cuando les comparto una pantalla y empecemos a hacer unos ejemplos, se los voy a presentar. Y van a ver cómo la mirada nueva que hay sobre las moléculas y sobre estos compuestos que tienen uniones covalentes, tienen una mirada distinta a la clásica. Nosotros, por ahí ustedes lo han visto en la escuela secundaria, de decir, un enlace covalente simple es aquel formado donde cada átomo aporta un electrón y lo comparte. ¿Bien? No vamos a decir más eso, porque eso sí, ¿qué quiere decir eso? Que el electrón es del átomo, y lo pone para compartirlo. Ahora lo que vamos a decir es que los electrones son de la molécula. No vamos a decir son de los átomos. Entonces, ¿qué vienen? Todos los electrones vienen con sus últimas capas electrónicas externas a formar una molécula y traen como aporte, ¿vos qué traes? Yo traigo un electrón, ¿vos qué traes? Yo traigo 6, ¿vos cuánto traes? 3, bueno, listo, nos juntamos y repartimos todo, ¿bien? A la romana, digamos, hacemos las nuevas uniones químicas. Ya vamos a ver cuando veamos el ejemplo cómo sumamos y cómo repartimos y cómo unimos. Bien, esta es la idea general de las uniones químicas. Lo que me falta hablar es de la polaridad de los enlaces ahí. Cuando habla de la polaridad de los enlaces, se refiere específicamente a enlaces de tipo covalentes. ¿Por qué en los enlaces, ahora van a ver, cuando un enlace iónico no corresponde hablar de enlace de tipo covalente, de tipo polaridad del enlace? Cuando los no metales que se unen y comparten electrones, pueden ser que esos dos no metales tengan la misma tendencia, por ejemplo, 1 o 2 átomos de oxígeno. Entonces, mi pregunta es, ¿la electronegatividad de los átomos de oxígeno es igual? ¿Qué hacen los átomos de oxígeno? Tienden a atraer los electrones que comparten, pero como lo está compartiendo con otro que es idéntico a él, nadie tiene más tendencia a atraer esos electrones. La tendencia que tienen es la misma. Entonces, esos electrones que se encuentran dentro, uniendo esos dos átomos de oxígeno, se encuentran en movimiento, no se encuentran en una posición fija. Pero estadísticamente pasan un tiempo, podemos decir mayoritariamente el tiempo, están en la porción media entre ambos átomos. Por lo tanto, no es que están más cerca de un átomo que de otro. Por lo tanto, no se forman polos. Hay una distribución simétrica de la carga. Entonces se dice que ese enlace covalente es no polar. ¿Qué quiere decir no polar? Es la negativa de que se formen polos, nada más. Ahora, si yo uno dos átomos, por ejemplo, oxígeno y carbono, que tienen electronegatividad bastante diferente, el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono, tiene mucha más tendencia a atraer los electrones. Por lo tanto, esos electrones que se encuentran entre carbono y oxígeno van a estar mucho más tiempo cerca del oxígeno que cerca del carbono. Entonces, en la zona del oxígeno se va a producir una acumulación de carga negativa, y en la zona del carbono una acumulación de carga positiva. Por ejemplo, algo del siguiente tipo, aunque no estoy haciendo ninguna molécula en particular, ¿está bien? Simplemente como que estoy hablando de esto. Miren, tenemos carbono, tenemos oxígeno. Si yo acá pongo electrones a compartirse entre estos, los electrones van a estar mucho más tiempo cerca de acá, del oxígeno, que del carbono. Eso es lo que estoy diciendo, digamos. Están más atraídos por el oxígeno que el carbono. La electronegatividad del oxígeno vale 3,5. Y la electronegatividad del carbono vale 2,5. Entonces se dan cuenta que este es mucho más electronegativo. Entonces,
es como que en esta zona se produce una acumulación de carga negativa. Se marca así, con una letra delta, de densidad. Y en esta zona se produce como una acumulación de carga positiva. Pero no alcanzan a ser cargas positivas o negativas netas como pasaban en los compuestos iónicos. Pero es como un camino, es un intermedio, ¿bien? Entonces eso es lo que termina ocurriendo acá. Profe, eso quiere decir que la molécula entonces va a tener un polo negativo que va a estar, digamos, más cerca del oxígeno y el polo positivo va a estar más cerca del carbono. Perfecto, claro. Así es. Así es. Entonces, ¿este enlace cómo se llama? Se llama enlace covalente polar, porque se forman polos, porque la diferencia de electronegatividad está. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar que un enlace covalente es polar o no polar? ¿En base a qué lo analizamos? A la diferencia de electronegatividad. ¿Bien? Entonces vamos a decir lo siguiente. Si la diferencia de electronegatividad, delta de electronegatividad, ¿está bien?, es menor a 0,4, decimos que es un enlace covalente no polar, porque la electronegatividad, la diferencia de electronegatividad es muy pequeña. Fíjese que dije menor a 0,4. ¿Bien? Ahora, si la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 0,4 y menor o igual a 2,1, por ejemplo, decimos que es un enlace covalente polar. Estas diferencias, este valor de acá arriba, sobre todo, dependiendo de los libros, a veces cambia. Le ponen 1,7, 1,9, 2. ¿Cómo? Yo lo tenía como 1,7 el máximo. Sí, bueno, está desactualizado. Ah, cambió. Ahora con la inflación cambió. No, lo que pasa es que cuando vos lo pones en 1,7, hay montones de enlaces de no metales que te quedan fuera de esto. Y que en realidad son mucho más covalentes que iónicos. Entonces, el criterio general de metal con no metal, y metal contra no metal, una iónica y otra covalente, vale bastante bien. ¿Tá? Pero, por ejemplo, el del hierro con el oxígeno daba 1,8. Bueno, pero es metal, oxígeno, ¿está bien? Metal, no metal. Entonces la podemos tomar como... es por eso que te digo, esto te deja fuera metales y te incluye metales. Ese es el riesgo que tenés. Pero vos, por ejemplo, ponés silicio flúor y te da 2,1. Y es un enlace covalente, no es iónico. Claro. Entonces, por eso que yo decía, utilizamos modelos que están ahí, ¿está bien? Que son aproximación. Aproximado. Para poder trabajar. No hay una regla que decís, ¡ay, no! Pero me dio 2, entonces, bueno, no vengamos a discutir con eso. Tengamos una idea, ¿está bien? Después veamos, porque hay montones de excepciones y de grises en el medio. Sí, es como que el covalente puro y el iónico puro tienen un montón de... Hay un degradé, digamos, en el medio. Hay un montón de situaciones intermedias, claro. Bueno, ¿estamos más o menos en la idea general sobre enlace iónico, enlaces covalentes, todo esto? ¿Sí? Sí. Me gustaría ir, si estamos más o menos con esto, a estructuras de Lewis. Vamos a ver cómo realizar enlaces de Lewis. Por ejemplo, que es lo que me interesa, el ejercicio número 5, que tienen ahí un montón de compuestos como para hacer, enlaces covalentes, y yo le voy a hacer, por ejemplo, antes que termine este Zoom, un par de ejemplos. Por ejemplo, ustedes vayan tirándome ahí cuáles están, creo que está el dióxido de carbono, ¿no? Sí, el primero es dióxido de carbono. Bien. Entonces, vamos a ver el procedimiento que yo les propongo, que lo denomino bolsa de electrones. ¿Sí? Como una molécula que dijera no somos más que una bolsa de electrones, bueno, como esa idea, digamos. ¿A qué me refiero con esto?
a que viene el carbono con sus electrones. Entonces ustedes piensan, el carbono, ¿cuántos electrones tiene en el último nivel para formar enlaces? 4. Van, miran y tienen 4 electrones. Bien, más el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene en el último nivel? 6. 6. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. O sea que entonces la totalidad de electrones que tengo acá yo son 4 que me aporta el carbono, más 12 que me aporta el oxígeno. 12 más 4, 16 electrones. ¿Bien? Fíjense cómo estoy pensando para poder hacer las uniones químicas. ¿Bien? Primero, yo ya me di cuenta que como son dos metales va a ser covalente. Entonces tengo que repartir 16 electrones. ¿Cómo voy a repartir esos 16 electrones? De la siguiente manera. Voy a tener en cuenta esto. No voy a hacer enlaces entre átomos iguales. Los únicos átomos iguales que por ahora vamos a considerar que forman cadenas y que tienen uniones entre sí es el carbono. El resto no los vamos a unir entre sí, ¿está bien? Excepto que estén solos, ¿sí? Si me vienen con esto, nitrógeno 2, no me van, o sea, obviamente que no me queda otra que hacer el enlace entre los dos átomos de nitrógeno, ¿está bien? Pero es la única situación, si no vamos a tratar de evitar eso. Va, como les dije hoy, hay excepciones, ya las vamos a ver. Bien, entonces, tengo que poner en total 16 electrones, acá, en la parte externa, todo sumado que me tiene que dar 16. No voy a hacer enlace entre átomos iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el carbono en el medio y voy a poner un oxígeno de cada lado. Un oxígeno de acá y un oxígeno de acá. ¿Bien? Fíjense cómo me voy organizando para pensar esto. Ahora, ¿cómo hago las uniones? Voy a realizar uniones de forma tal que todos los átomos estén unidos, al menos por un enlace covalente simple. Primera cuestión, ¿bien? ¿Cómo es un enlace covalente simple? Una rayita y una rayita. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos de acuerdo bien en lo que vengo diciendo? Bien, ¿ahora qué hago? Sí. Ahora empiezo a colocar electrones de a pares, de a dos, desde afuera hacia adentro, completando octetos. ¿Bien? Entonces empiezo a colocar electrones para que todos completen con 8. Entonces vamos con este oxígeno. Tiene 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. ¿Bien? Otro oxígeno. 2, 4, 6 y 2, 8. Este oxígeno completó con 8, este oxígeno completó con 8. ¿El carbono cuánto tiene? Tiene un simple acá y un simple acá. Tiene 4. 4. ¿Bien? Cada rayita son 2. 4 más 4, 8. ¿Bien? ¿Me siguieron el razonamiento que hice? Bien, ¿ahora qué me falta saber? Me falta saber si toda la suma de lo que puse me da 16. Si me da 16, listo, ya está, terminé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. No me da 16, me pasé. Entonces quiere decir que esta configuración electrónica que hice no es la que corresponde. Vamos a corregirla. ¿De qué manera la corregimos? Borro esta, por ejemplo, y borro esta. Si yo borro esas dos y hago un enlace doble acá, ¿qué pasa? Saqué 4 y puse 2. ¿Está bien? Y formé un enlace covalente doble. Entonces ahora este oxígeno, fíjense cuántas tiene. 2, 4, 6, 8. Está bien. ¿Y el carbono cuánto tiene? 2, 4, 6, 8. También está bien. Y el oxígeno, 2, 4, 6, 8. También. Pero si yo sumo, ¿cuánto me da esto? 18. Me sigo pasando. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar este, por ejemplo, y voy a borrar este. ¿Y qué hago? Hago otro enlace doble acá. Entonces ahora cuento. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ahora sí me dio 16 electrones. ¿Y cuántos tiene el oxígeno? 2, 4, 6, 8. ¿Cuántos tiene el carbono? 2, 4, 6, 8. ¿Cuántos tiene este oxígeno? 2, 4, 6, 8. O sea, todos están enlazados, todos tienen 8 y la suma total me da 16. Entonces, esa es la configuración, la estructura de Lewis que corresponde para el dióxido de carbono. ¿Bien? Entonces, ese es el modelo de pensamiento que tengo que seguir para hacer las estructuras de Lewis.
van a ver que no falla, y fíjense que yo acá no me puse a decir cuántos electrones tiene el oxígeno, cuánto suma, que le falta 1, que le falta 2, que le falta 3, no me puse a decir eso. ¿Se dan cuenta? No, o sea, cambié de Sí, es más paradigma fácil así. de pensarlo. Sí, digamos que sí, no le voy a decir que no yo, para que no se pongan mal, pero creo que no es difícil. ¿Cuál sigue después? A ver, vamos con otro. En el mismo El del punto, agua, sí. el agua. 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 El hidrógeno tiene un electrón, o sea que es 1 por 2, más 6 del oxígeno, 8 electrones. ¿Bien? 8 electrones. Entonces, vamos a ver. Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Enlace simple, enlace simple. Ahora completo con 8. Los hidrógenos no, completa con 2, ¿está claro? No completa con 8. El oxígeno sí. 2 acá y 2 acá. Cuento los electrones. 2, 4, 6, 8. ¿Cuántos tengo que tener? 8. Listo. Clean caja. Listo el agua. ¿Bien? ¿Qué otra más? ¿Cuánto tiempo nos queda? El hidrógeno diatómico después le sigue. Ese no, ya está bien, es muy fácil. No sé, Tirame un alguno difícil. compuesto. El ácido clorhídrico, HCl. Otro fácil. Ay, bueno, no Es sé. todo fácil, no le di ninguno difícil. El amoníaco, NH3. Bien, vamos con el amoníaco. No, el amoníaco también es fácil. Sí. Vamos con el último, fósforo, cloro 3. El último, sí. Fósforo, cloro 3. El fósforo en su último nivel tiene 5 electrones. Más, el cloro tiene 7 electrones. ¿Y hay cuántos cloro? 3. Entonces son 7 por 3, 21, más 5, 26 electrones. ¿Bien? Recuerden que cuando se corten volvemos a entrar al mismo link. Entonces pongo fósforo y lo rodeo de cloros. Un cloro, otro cloro y otro cloro. No hago enlaces cloro-cloro. ¿Bien? Ahora, enlace simple para unir fósforo-cloro. Completo 8 electrones ¿en quién? Primero de afuera para adentro voy, los cloros. ¿Completé con los cloros? Sí. ¿El fósforo cuántos tiene? 2, 4, 6. Le pongo 2 más acá. ¿Vamos a contar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 o 26. Listo. Otro más que pase que sigue. Vieron que esto es facilísimo. Bueno, en el otro 5 que viene después Hay es uno, un poquito más complejo. sí, porque hay uno que tiene, por ejemplo, hidrógeno, fósforo y oxígeno. Tiene 3 elementos. Bien, bien. No hay problema, dejalo que venga nomás. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir de acá, porque queda menos de un minuto, y volvemos a entrar al mismo link. ¿Les parece?